Hola a todos, mi nombre es Josué García Acevedo, estudiante en la modalidad a distancia en la UNAM, en SUAYET. En esta ocasión estoy presentando un cartel que habla precisamente, como vemos en este espacio, de deficiencia mental. Este es un trabajo que se está presentando para para el módulo de necesidades educativas especiales. En este caso, parte de la información que estoy presentando es precisamente de la deficiencia mental, cómo podemos nosotros, está enfocado principalmente a los padres de familia, cómo ellos pueden diagnosticar, cómo ellos pueden darse cuenta si sus hijos presentan algún tipo de deficiencia mental, algún nivel de deficiencia mental, qué es lo que ellos tienen que saber para poder actuar. En este caso se presenta también una parte de una metodología de cómo se evalúa el nivel de la deficiencia mental. Lamentablemente en nuestro país, en México, es un tema un poco complicado porque al menos lo puedo comentar desde mi experiencia a manera de introducción. Tengo un vecino que precisamente tienen ellos, bueno, como familia tienen cuatro hijos, no, cinco hijos, perdón, y el mayor de ellos, cuando él estaba en el periodo escolar, en primaria, el niño tenía muchos problemas de lenguaje, se le complicaba pronunciar bien las palabras en español. Además de esto, tenía como un conflicto en cuanto a las circunstancias sociales. Él no se desenvolvía de una manera saludable o relacionarse de manera saludable con sus compañeritos de la escuela. Le costaba mucho trabajo, esto yo lo podía observar. Toda la familia se daba cuenta, los vecinos comentaban acerca de eso también. En la escuela, precisamente el niño no rendía, el niño no podía aprender, se le dificultaba el aprendizaje y eran cuestiones que nosotros en la sociedad sabemos que finalmente no es normal para un niño de su edad, y esto lo comparábamos o se comparaba con sus compañeros de escuela, ¿no? Lamentablemente el niño nunca tuvo como una evaluación psicológica o demás, ¿no? Los padres eran pues no tan preocupados en ese aspecto de poder consultar a algún especialista o demás, pero a menos en estos aspectos uno piensa que hay algo que no está bien. Entonces, muchas veces como padres decimos, bueno, es que nació así. Entonces, una de las soluciones que esta familia optó es por sacarlo de la escuela, privarle de la educación. Sin embargo, es una realidad que sucede en nuestro país. No es el primer caso en el que yo veo que cuando hay un problema de este estilo o de esta magnitud, se opta por privar la educación. Entonces es un problema que ha surgido, que yo lo puedo ver, que lo he visto, lo he experimentado de cerca. Y bueno, considero que como padres es muy importante saber, en primer lugar, si hay algún problema con el niño, con los niños en casa, detectarlos mediante algunas situaciones que se pueden notar y tomar acción, obviamente, ¿no? Entonces de eso se trata este cartel. Vamos a comenzar precisamente con la especificación de a qué se refiere la deficiencia mental. Aquí la deficiencia mental precisamente es cuando una persona, llámese, en este caso niños, presenta limitaciones intelectuales. Esto es una limitación por debajo de la media o de la estándar de nuestra sociedad. Además, esto repercute en el desenvolvimiento cotidiano, incluye limitaciones en habilidades como la comunicación, en el cuidado personal, en cuestiones académicas, en el desenvolvimiento académico, desarrollo académico. Ya cuando la persona está como un poco más avanzada en edad, pues
se le dificulta habilidades en el trabajo, habilidades motoras, cuestiones cotidianas de ocio, entre otras situaciones más. Entonces, aquí es precisamente una limitación tanto intelectual como también motora, entre otros aspectos que tienen que ver precisamente con la vida cotidiana y el desenvolvimiento personal. Una vez identificado, pues obviamente debemos de prevenir, debemos de actuar. ¿Qué características podemos identificar en las personas que tienen un nivel inferior de la media en esta cuestión de la deficiencia mental? De acuerdo al DSM-4, una persona presenta un nivel de deficiencia mental si presenta un déficit sensorial durante la infancia. Sí, es decir, que en las cuestiones sensoriales el niño no responde ante ciertos estímulos. Sabemos que, por ejemplo, cuando alguien aplaude o cuando alguien se ríe, el niño tiende a imitar, o cuando alguien aplaude, el niño busca dónde está ese estímulo. Entonces hay cuestiones en las que podemos comprobar, ¿no? Si efectivamente hay algo que no es normal. También otro punto es un bajo nivel de capacidad cognitiva, de atención y de memoria. Es decir, si el niño presenta estas situaciones en las que no puede aprender algo, no puede grabarse, memorizar algo, le cuesta mucho la cuestión de la atención, como ya lo había retomado, y la cuestión de memoria, que no puede recordar como tantos sucesos, no puede guardar en su almacenamiento de memoria, no puede guardar información, ¿no? Se le dificulta. Además de esto, puede presentar problemas de lenguaje como el vocabulario limitado, en ocasiones en cuestiones semánticas también podría ser, y en las cuestiones de pronunciación, que les cuesta, como en el caso de mi vecinito. Además, otro punto muy importante que es como una característica también, pues las habilidades motoras pobres, son torpes, se tropiezan con facilidad, se les caen las cosas, o sea, son detalles que si suceden muy a menudo sabemos que algo no está bien. Y por último, algo también importante en la cuestión social, la adaptación a la sociedad es un poco deficiente, si no es que no decir un poco, sino deficiente más bien. Entonces estas son las características que posee una persona, un niño, que puede tener algún nivel, si no un nivel leve, puede ser un nivel grave. Entonces son características en las que si en estas situaciones, en esos puntos vemos que hay algo que no está funcionando adecuadamente a comparación con los otros niños de la edad en la que él está, sabemos que hay algo aquí que debemos hacer. Entonces, ya identificando si ya tenemos como padres de familia la espina o la inquietud de que algo no está bien, ¿qué debemos hacer después? Mm, Muchas veces como padres no estamos capacitados, obviamente, para cómo actuar o cómo enseñarle a nuestros hijos si sabemos o detectamos que tienen un nivel leve de deficiencia mental o un nivel grave de deficiencia mental. Es muy importante aquí recalcar que hay que acudir siempre a un especialista, en este caso psicólogo, o en dado caso puede ser un psiquiatra también, que nos pueden ayudar, siempre profesionales de la salud mental, ¿sí? También en cuestiones de desarrollo, puede ser un psicólogo educativo, que pueden aplicar la siguiente evaluación. Aquí lo pongo en manera de actúa precisamente porque, bueno, como padres no sabríamos de qué forma o qué formatos estandarizados usar. Sin embargo, con un especialista, los puntos que presento a continuación son los que retomarían para llevar a cabo esa evaluación. Entonces, bueno, aquí cito a Luciano, que es citado por Arco en el 2004, y aquí son los aspectos que él retoma para la evaluación del déficit mental. Y vamos a empezar con el área de conducta motora.
esta área de conducta motora. Aquí nos incluye aspectos a evaluar como son el control y la coordinación en el área motora gruesa y también las habilidades del área motora fina. Entonces la motora gruesa son todas las extremidades, se evalúa de acuerdo a ciertos criterios, y también las motoras finas, que son como pequeños detalles, de repente lo que es el pulso, la manera de escribir, etcétera, ¿no? Entonces eso tiene que ver con motora fina. Y tenemos también los repertorios previos, que aquí se evalúa como el historial de desarrollo del niño, el nivel de desarrollo sensorial, la capacidad de atención, de memoria. Después tenemos aquí también el área del lenguaje, que es muy importante evaluar. Y aquí se evalúan los niveles de desarrollo en habilidades verbales, conceptuales, todo lo que tiene que ver con los conceptos, si el niño entiende cómo se llaman las cosas y por qué las está llamando, cómo el niño también puede identificar un objeto mediante las características, cómo lo relaciona, o sea, entre las características del objeto, lo que significa el objeto, para lo que sirve, ¿no? Entonces todo eso se evalúa en esta parte del lenguaje. Además tenemos el área de autonomía funcional. Aquí son las habilidades del autocuidado, la autoconciencia, el control de esfínteres. Aquí se evalúa más que nada el nivel o la capacidad o las habilidades que el niño o la persona tiene para poder llevar a cabo ciertas actividades personales, el cuidado personal, qué tan cuidadoso es, la autoconciencia, es decir, qué tanto él se conoce en cuestión del espacio, de su entorno, si él se da cuenta de que lo que él se está haciendo es dañino, son todas estas cuestiones. Y el control de esfínteres, que también es importante en evaluar en esta área. Y finalmente tenemos el área de la conducta interpersonal y social. Aquí las habilidades a evaluar son las habilidades sociales de adaptación social, las habilidades domésticas. Aquí también se incluye la parte del entorno familiar. Entonces, todos los roles de la familia y el desenvolvimiento del niño en esos roles y esos roles en el desenvolvimiento del niño y en el desarrollo del mismo. Entonces, aquí eso es una parte fundamental y muy importante, porque finalmente es el entorno en donde el niño crece, en donde el niño se desarrolla, y es parte vital también de su cognición y de todo lo que él puede aprender y de todas las habilidades que él puede desarrollar, ¿no? Entonces, todas estas áreas que comprenden son evaluadas para que de esta manera pues se pueda determinar si hay algún problema leve, si hay algún problema que no sea tan grave, o si definitivamente la persona va a necesitar ayuda. Que bueno, finalmente eso ya lo sabemos a veces los padres desde el momento que sabemos que algo no está bien con los hijos. Entonces, esta es la parte fundamental para la evaluación de todas las áreas que tienen que ver con el déficit mental o el déficit que en este caso, bueno, pues sería más como de la cognición, ¿no? Y bien, pues esto como conclusión yo puedo retomar que siempre es importante tener esta información. Este cartel es enfocado a los padres de familia para que ellos tengan esas herramientas o al menos esta información que se requiere para que puedan tomar acción si detectan ellos que hay algún problema con sus hijos, porque muchas veces sabemos que algo no está bien en la escuela, pero no sabemos por qué. Entonces, esta información precisamente considera esta parte fundamental de poder tener esa información en casa, los padres de familia, y de esa manera, pues, también como psicólogos, considero que es una parte fundamental que nosotros podamos difundir esta información a los padres de familia, obviamente, porque es la manera en la que podemos evitar que los hijos o los chicos
bueno, ya como personas adultas en un futuro, pues tengan un futuro en el cual tengan que depender, ¿no? Entonces, parte también de las necesidades educativas especiales en la labor del psicólogo en esta área, el poder actuar en conjunto con la sociedad, en conjunto con los padres de familia, para identificar a tiempo y poder actuar de una manera responsable y de una manera también profesional. Esto ha sido todo mi aporte. Que tengan un excelente día.